Sí, creo que ya estoy en vivo. Buenas. Vamos a ver. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Hoy vamos a tener un tema hermosísimo con Marcelo Martorelli em, sobre el camino a la iniciación. Vamos a ver, vamos a mandarle, a ver si puedo mandarle ya el... Bienvenidos, bienvenidas. Quédese hasta el final en este vivo porque esto va a estar bien hermoso con Marcelo Martorelli. Ahí está Marcelo. Vamos a ver, Marcelo, voy a mandar. Mira, a ver si ya. Ahí está. Vamos a ver. Todavía no te veo. A ver, ¿qué está pasando con la cámara? Vamos a ver. ¿Me escuchás? Sí, sí, te Perfecto, escucho bien, pero perfecto. no te veo No aún. está saliendo la cámara. No sé por qué. A ver, vamos a limpiar ahí y volver de vuelta. A ver si la abre. No sé qué pasa. No la quiere abrir. A ver. Tal vez tienes la cámara Invertida. trasera. Sí, Pero, pienso que puede ser. a ver. Puede ser que sea eso. A ver, estoy cliqueando y no me lo muestra. Esto es que me vaya y vuelva únicamente. A ver, puede ser eso. A ver, vamos a actualizar acá. Ah, Ahí está. ahí, hoy, Ahí ya, apareció. Sí, sí, sí. ya te Ahí volviste a está. ir. Ahí, Ahí exacto, ahí. está. Perfecto. Hermano, Querido hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Igualmente, una bienvenido. alegría poder compartir con vos. Ahí De- estamos acomodando la cámara. pero muchísimas gracias por aceptar esta No, invitación, no, hermano. por Es favor, un una honor, alegría. Una alegría poder compartir, querido de Max. verdad, de verdad que es un honor. Muchísimas gracias porque sé que este ratito va a ser de mucha sabiduría y de mucho amor. Hermano, Gracias. si hay algún hermano acá que no te conoce aún, si gustas te presentas para iniciar. Ok, bueno, mi nombre es Marcelo Martorelli. Dirijo en este momento el sitio web erx.org, ok, que está relacionado con la ciudad intraterrena de Erx. Y bueno, me han sucedido muchas cosas. Para los que estén interesados pueden entrar a la página y poder bajarse. Tengo dos libros, El llamado planetario 1 y Contacto físico establecido, que lo pueden descargar de manera totalmente gratuita en PDF. Así que para el que le interesen estos temas, bueno, me han pasado muchas cosas. Presentarme en estos términos es un poco complejo, porque bueno, vamos a decir que a mis 19 años me pasó algo muy importante, que fue el reconocer a un gran maestro, al Mahatma de Occidente, como lo nombré en mi primer libro, el cual era prácticamente, que tenemos el tema de hoy, un verdadero iniciado. Bueno, gracias a él, por supuesto, aprendí muchísimo así de la vida y de lo que es en realidad empezar a ver la realidad desde otro ángulo, ¿no? Y bueno, me pasaron cosas muy importantes, como ser, bueno, tener la oportunidad de ser invitado por Steve Curry, un gran expedicionario de territorios vírgenes, a participar de la primera expedición con un rompehielos atómico ruso nuclear llamado Yamal, a visitar el interior de la Tierra. Eso fue toda una experiencia muy grande que me tocó vivir. Ya vamos a hablar de esto después, quizás en otro momento, porque hoy nos vamos a enfocar en el camino hacia la iniciación, en el camino del iniciado. Así que, pero bueno, eso representó también un momento de mucha transformación para mi vida. O sea, lamentablemente
cuando se preparó esta expedición me sucedieron un montón de cosas y finalmente la expedición no se pudo llevar a cabo porque causalmente, y lo digo así, entre comillas, faltando un mes para hacer la expedición, Pérez Esticurrey, el expedicionario de Territorio Virgen que me invitó, con 6 tumores en el cerebro. Se le declararon de golpe, en términos de 2 meses, estos 6 tumores en el cerebro y fallece. Por lo tanto, no se pudo hacer la expedición. Gracias a Dios pudimos devolver el dinero a todas las personas que se habían anotado. El tema del dinero en relación a la expedición era un tema que, bueno, era muy reñido porque para mí una persona que disponía en ese momento, estamos hablando del año 2003, de $20.000, en ese momento sería, no sé, como $100.000 o más para el día de hoy, y quién iba a disponer de ese dinero, y quién dispone generalmente de ese dinero no es una persona que estuviera preparada internamente. Bueno, generalmente sucede eso, no digo que en todos los casos, porque también había personas muy especiales como Diane Robbins, la escritora del libro de Telos, quien se había anotado en la expedición, como alguien muy, muy conocido dentro de lo que es la exopolítica, Michael Sala, el cual también estaba anotado en la expedición. Bueno, hay varias personas, después científicos también, el cual Rodney Cluff era el científico de la expedición, el cual trabajaba en los Estados Unidos, y bueno, su sitio web es ourhollowearth.com, ¿okay? En el cual, gracias a él que era amigo de Steve Currey, este expedicionario, pudimos empezar a hacer todo el trabajo. Bueno, yo había sido designado por Steve como el preparador interior espiritual de la expedición. Por, bueno, un montón de sincronicidades que la pueden ver y leer en mi libro. Bueno, ese fue el inicio de todo un proceso, diría casi de transformación interior muy, muy grande por todo lo sucedido. Y bueno, ahí tomé conciencia de un montón de cosas y aprendí un montón de cosas, que bueno, que podemos enlazarlo ya directamente con el tema. Si gustás, querido Max, preguntame lo que Claro, por quieras supuesto. cuando sea, por favor. Y bueno, lo primero que puedo compartirles, que me parece súper importante, es decir, bueno, la diferencia que hay dentro del sendero del discipulado, porque son 2 senderos. Tenés el sendero del discipulado y el sendero iniciático. Para poder hollar todo esto, vamos a intentar demarcar definidamente cuáles son esos niveles evolutivos a los cuales tenemos que atravesar para ir a acceder a esa realidad interior, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, bueno, el neófito. ¿Quién sería el neófito? ¿Cuál sería el proceso del neófito? Bueno, es una persona común que trabaja, que va del trabajo a casa, de casa a trabajo, de trabajo a casa, de casa a trabajo, y es lo único que conoce: trabajar, comer, hacer sus necesidades, tener unas vacaciones de por ahí 15, 30 días al año. Y bueno, y ese es el modo vivendus de esa persona, que no solamente es una persona común, o si querés un obrero, o si querés un profesional, porque generalmente los profesionales también quedan presos de esa realidad, comprando lo que el sistema mismo les dice. Pero esto ya es un nivel superior, que sería el aspirante. El aspirante es aquel que, una vez que el neófito empieza a presentir que algo está mal en la sociedad, que algo no está funcionando, que la política no refleja lo que debería ser, que la economía no refleja lo que debería ser, y empieza a reflexionar, se empieza a dar cuenta que hay algo que no está funcionando en la sociedad, y entonces empieza a investigar hablo un poco nada más, y entonces el aspirante empieza a darse cuenta de que, bueno, de que existe algo, que hay una pirámide, ¿ok? Que en la cima de la pirámide hay algo que está gobernando nuestra realidad, que finalmente nos entrenan lamentablemente como si fuéramos ovejas, y a través también del sistema académico, principalmente, en donde queda preso la gran mayoría de la gente. Con suerte presienten que puede haber algo de tenor espiritual, hacen yoga, pasan de técnica en técnica permanentemente, que está muy bien, nadie dice que eso esté mal, son parte del sendero, pero quedan generalmente presos de lo que es la conciencia del sistema, lo que yo llamo la conciencia del sistema. La conciencia del sistema es, para mí, el jardín de infantes. Saber de que existe un sistema que nos está manipulando, en lo cual hay alguienes
que están tomando, llamarle la elite, llamarle el cabal, como te guste llamarle, que están manipulando y manejando a la sociedad y tomando el control de la realidad y que son 20, 30 familias todopoderosas, supermillonarias, que están decidiendo esto a través de grupos Bilderberg. Investiguen en la web, por favor, investiguen en la web. Y vean que eso existe y que eso es una realidad, aunque se trate este tema como conspiranoia, que en realidad en absoluto lo es. Eso es lo que quieren ellos, que piensen acerca de los que investigamos y nos damos cuenta acerca de qué estamos hablando. Entonces, vamos a decir, la primera fase, el jardín de infantes para mí del despertar de la conciencia es ese, es tomar conciencia de que existe un sistema. Por eso es un aspirante, simplemente un aspirante, porque todavía no entiende ni tampoco despertó en profundidad hacia lo espiritual, empieza a presentir que hay algo más, se da cuenta de que internamente las cosas se están moviendo de su propio eje, se da cuenta que no sabe qué hacer, generalmente se puede volcar a la política, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y recuerden siempre que ambos, ¿ok? Ambos, tanto la izquierda como la derecha, Claro, son exactamente claro, lo es lo mismo. mismo. Lo mismo. O sea, no hay diferencia ahí. Yo me acuerdo siempre, mi querido Max, una frase maravillosa que compartía el maestro, que era de Tagore, que decía: el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. Entonces, ¿qué significa golpear en las orillas? Bueno, ahí es donde empieza un pequeño despertar, que es cuando el aspirante se empieza a dar cuenta que hay algo más y que tiene que empezar a conocerse a sí mismo, a descubrirse, porque no hay una escuela de vida que nos enseñe a autoobservarnos. Y acá empieza el proceso. Cuando el aspirante se empieza a dar cuenta y toma conciencia de que tiene que transformarse en algo más, que tiene que conocerse, que en realidad no se conoce en absoluto. O sea, vos fíjate, el ego de un profesional generalmente no le permite, dice, no, yo me conozco, yo sé lo que soy. Eso es todo ego. Entonces entender cómo el ego tiene la posibilidad de ser un gran discípulo de tu maestro interior, que es tu propia alma. Y acá ya introduzco, fíjate, el término de alma. ¿Ok? Generalmente se mira como algo religioso, o sea, lo cual no me estoy refiriendo a eso no significa que esté mal, y quiero ser muy claro con este tema, pero el término de alma hay que investigarlo bien en nuestro propio interior, y para eso comenzaría lo que yo llamaría la primera gran clave del despertar de la conciencia, que estaría ubicado en ese discípulo primario, que sería el discípulo de quién, de un maestro, no, de vos mismo, de tu propio maestro interno, que es tu propia alma. Ahí empieza el sendero. Ese discípulo primario, como bien se lo conoce o como bien se lo denomina, es aquel que ingresa dentro, vamos a decir, de las filas de los buscadores de la luz, los que están buscando conocerse a sí mismos, los que están buscando acercarse a una realidad mayor, presienten que tienen que ser mejores personas, presienten y se dan cuenta e intuyen cosas realmente importantes de sí mismo y presienten esto que decía, de que existe un alma. Bueno, acá empieza el proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de alma, pero conocemos nuestra alma, somos conscientes cómo está conformada el alma, qué es el alma, de qué se trata el alma en sí mismo. Bueno, el primer paso, como decía antes, del despertar de la conciencia es la autoobservación, volcada a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que hace es pensar una cosa, sentir otra, decir otra y hacer otra. Y en ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, vamos a decir, el proceso que lleva al discípulo primario, que es un buscador, pero un buscador que ya se emancipa de las técnicas comunes, se emancipa de lo que conocemos como New Age, se emancipa de toda la realidad astral que circula en el mundo, que está muy bien en un aspecto y es plataforma, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y voy a ser muy fuerte y muy claro con este tema, porque acá es donde generalmente se producen varios desvíos, no malintencionadamente en absoluto, siempre hay una intención muy positiva en lo que sea que emprendas, en la técnica que emprendas, pero finalmente todo se termina cerrando en un punto, que es la autoobservación volcada a lo que pensás, que es en donde debemos empezar. Sé que hay Es muchas que, personas que... Marcelo, Sí, decime. disculpa, es que en este camino espiritual se ve marcado precisamente por eso, por las distracciones. Hay mucha distracción, mucha Exacto. distracción. Y tendemos a traer la experiencia anterior del sacerdote, del pastor, al volver a ver lo que me dice el que me está hablando de espiritualidad. Y no, el camino es para acá.
Es adentro, muy bien, Max, maravilloso. Y fíjate, un equivalente del sistema en una contraparte superior, seguime, sería el entertainment, o sea, el entretenimiento, estar permanentemente entreteniéndote a través de los medios masivos de comunicación que nos están confundiendo en absolutamente todo. También nos confunden a través de la pseudo espiritualidad, por eso hay que ser muy cuidadosos, que es lo que vos estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo y es así. Entonces, cuando empezamos a dar cuenta, pero hay algo más que esto que estoy presintiendo, que por ahí lo siento muy bien, pero que en realidad está quedando también en una horizontalidad, no tiene una verticalidad. Recuerden que la verticalidad es la conexión con el alma, ¿ok? Es generar esa conexión de la personalidad con el alma. Y tomar conciencia de la personalidad es lo que empieza a realizar el discípulo primario. El discípulo primario se da cuenta que tiene un ego, principalmente, una personalidad que generalmente domina y toma el control de nuestra vida, de nuestra realidad permanente. Entonces, ¿qué pasa? No nos observamos, y como no nos observamos, no nos conocemos. ¿Te das cuenta, Max? Entonces, ¿cómo sería ese proceso de autoobservación? Por eso digo que esta es la primer clave del despertar de la conciencia, de ese proceso. Por eso me vuelvo a referir y vuelvo a repetir, que ser consciente del sistema no significa en absoluto, para mí, en mi caso personal, respeto todo lo que se diga, ok, en todo eso, pero en mi caso personal, por lo que a mí me tocó vivir, en infinidad de experiencias desde los 19 años, como les cuento, tengo 60. O sea, este tipo de proceso es que si vos no te observás en lo que pensás, cuando la tendencia es de la New Age decir, no, no, tenés que sentir, hay que sentir mucha cabeza, mucho intelecto, pero no nos damos cuenta que si vos tenés un pensamiento negativo y te estás aprendiendo a autoobservar, vas a generar una emoción, un sentir negativo. Si vos tenés un pensamiento positivo, vas a generar una emoción, un sentir positivo. Y ahí es donde cambia, ahí es donde sube nuestra vibración y cambia la frecuencia vibratoria. Y vamos a decir de que en esas fuerzas invisibles, en el mundo de esas fuerzas invisibles y en esa conexión suprema que empieza a suceder de manera natural, muy esporádicamente en el discípulo primario, ¿ok? Porque se empieza a presentir que hay una realidad muy superior a sí misma y se da cuenta que tiene un alma. Ahora bien, ¿cómo está compuesta el alma? ¿Y qué diferencia hay entre una idea y un pensamiento? Entonces puedes pensar, bueno, pero ¿por qué me decís eso, Marcelito? ¿Qué tiene que ver? No, cuidado. Tenemos dos mentes, una mente concreta y una mente abstracta. Vamos a intentar explicar qué es la mente concreta y la mente abstracta rápidamente, en síntesis. Bien, muy bien. Mente concreta es la mente que contiene la memoria ordinaria. ¿Ok? Permanentemente sabes cómo te llamas, a dónde vas, qué estás haciendo, qué sé yo, tu número de teléfono, tu dirección. O sea, es la mente ordinaria común que almacena memoria. Pero existe una mente abstracta. Y hay una frase maravillosa que dice así, querido Max. ¿Creéis por ventura que tu mente se circunscribe a la circunferencia de tu cráneo? De vuelta. ¿Creéis por ventura que tu mente se circunscribe a la circunferencia de tu cráneo? Bueno, esa es la mente abstracta. Por supuesto que no se circunscribe a la circunferencia de tu cráneo. ¿Y con qué se conecta? Con algo mucho mayor. Que ya vamos a ir entrando gradualmente en estos pasos que vamos compartiendo. Pero bueno, volviendo de vuelta, esa mente abstracta está formada por ideas, no por pensamientos. El mundo del pensamiento, imagínate un lago quieto, ¿no? Si el lago está quieto puede reflejar lo que pasa en el cielo, las gaviotas que pasan, las nubes, el sol, la luna. Ok, todo lo que está sucediendo más allá del lago, pero lo puede reflejar. Pero cuando el lago entra en oleaje, no se puede reflejar. No refleja. Vos te mirás en el lago y no podés ver tu reflejo. ¿Qué sería el lago? La sustancia que compone al mundo del pensamiento. Esa sustancia generalmente, lo que sucede en esa sustancia es que esa sustancia no permanece quieta. ¿Por qué? Porque estamos en permanente diálogo interno. El diálogo interno, que es la voz parlante que está permanentemente hablando, la cual tapa, se va al front, vamos a decirlo, o sea, es como que tapa el tercer ojo, que hay el ajna, o sea, hablando de los chakras, y lo que hace es permanentemente obstaculizar nuestra realidad interior. ¿Producto de qué? Producto del ego, producto de la personalidad, producto de desconocernos, producto de no aprender a autoobservarnos y a entender lo que está pasando. O sea, ¿cómo sería este proceso de autoobservación? Y vamos a hacer chiquitito, muy pequeñito, si me lo permitís, querido Max, en relación a toda tu audiencia, un pequeño ejercicio que creo que va a ser de mucha clarificación. Yo lo utilizo mucho porque es muy claro para entender, bueno, Marce, pero ¿cómo es?
autoobservarse. ¿Qué es autoobservar lo que pienso? Entonces voy a decir, bueno, pero yo sé lo que pienso. Sí, sabes, pero presta atención a lo que vamos a hablar y al ejercicio pequeñito que vamos a hacer. Vamos a decir así, les voy a dar la consigna. La consigna es, pensado, hola Marcelo, querido Max, y cuando lo hayas pensado, decime si ya lo pensé, cuando yo aplauda, ¿ok? No ahora, en el momento que aplauda. Entonces vas a pensar, hola Marcelo, una vez más, y cuando lo hayas pensado me decís, sí, ya lo pensé, ¿ok? ¿Lo hacemos? Adelante. Ahora. Ya lo pensé. Perfecto, muy bien, querido Max. Vamos a hacerlo una vez más también para toda la audiencia, si no estuvieron concentrados en este momento, van a pensar, hola Marcelo, en sus mentes, lo van a poner bien en la pantalla mental el pensamiento, y automáticamente cuando lo ves vas a decir, sí, ya lo pensé, pero cuando aplauda, ¿ok? ¿Está claro? Adelante. Ya lo pensé. Bien, perfecto. Entonces ya van dos veces. Vamos a hacerlo una última vez, querido Max, y vamos a cambiar como la estructura del pensamiento, en donde Lola Marcelo puede aparecer con letras diferentes, en colores, como vos quieras, para empezar a entender un poco más lo que es observar nuestra mente y observar principalmente el mundo del pensamiento. ¿Lo hacemos por última vez, Max? ¿Vamos? Claro que sí. Adelante. Ya lo pensé. Bien, perfecto. Entonces, vamos a observar ahora, y ahora viene la clave, ahora viene la gran revelación, le llamo a este ejercicio. Digo, ¿por qué? Porque es tan simple, tan simple, tan simple, pero nos detenemos tan poco a darnos cuenta de que hay dos adentro nuestro. Pero ¿cómo, Marce? ¿Cómo que hay dos adentro nuestro? Sí, hay dos. ¿Por qué? Porque aparece el pensamiento, me voy a intentar ponerme así, aparece el pensamiento, hola Marcelo, y algo por encima que lo observa que ahí dice, sí, ya lo pensé. Entonces tenés el observador y lo observado, o el pensador y lo pensado, ¿ok? Fíjate, esto lo tendrían que enseñar cuando somos chiquitos, para aprender a autoobservarnos. Y garantizo absolutamente, y es lo que estamos trabajando en tratar de crear una escuela en relación a este punto, porque la humanidad evolucionaría de otra forma si entendiéramos que hay dos adentro nuestro, que finalmente son uno, como diría Krishnamurti. Pero para poder llegar a ese nivel, primero tenés que darte cuenta que hay dos, que tenés el observador y lo observado, o puedes decirle el pensador, el que creó el pensamiento de Marcelo, y lo pensado. Esa es la primera gran clave. El Entonces, maestro ¿qué y el pasa? alumno. Exacto, correcto, ¿entendés? El observador, ¿qué sería? Un embajador de tu alma. Todavía no llegamos al alma, es un embajador. Es el primer embajador, en realidad, de la personalidad, podemos decir así, pero también es un embajador del alma, porque es el primero que va a presentir, que va a poder lograr, y acá voy a agregar un tema nuevo, que es la intuición, o sea, que es que el lenguaje del corazón, ¿ok? El cual va a empezar a presentir que va, o sea, en síntesis, es intuir que hay una voz en el fondo chiquitita, que susurra, pequeñita, que apenas podés llegar a discernir, que te dice lo que tenés que hacer. Ejemplo, estás yendo a un lugar, ves que el lugar, no sé, está lleno de gente y todo, y tenés que ir, tenés que entrar en ese lugar, pero aparece la voz que te dice, no, no entres, Marcelito, ahí que puede ser peligroso. Lo normal es no darle bola, como decimos acá en la Argentina, o sea, no prestar atención a todo eso, y entonces soltás la lógica y no escuchás lo que te dice el susurro del alma, que te está advirtiendo de algo que podría suceder, ¿ok? Porque tiene esa capacidad de poder ver lo que el ojo ordinario no ve. Es otro ojo. ¿Cuál es el ojo del discípulo? Que empieza a despertarse. ¿Por qué? Porque empieza a observarse. Y al observarse empieza a darse cuenta que lo pensado, lo que ve, el mundo del pensamiento, no debe ni justificar ni condenar lo que está viendo. ¿Ok? La lógica es justifico todo.
Sí, porque no, pero eso es todo el ego, eso es todo. Yo permanentemente justificando todo lo que digo porque como no nos observamos, no somos conscientes de ese proceso. Entonces, ¿qué pasa después? Una vez que justificaste, vamos a un nivel un poquito más alto, pero es la otra polaridad. ¿Por qué? Porque el mundo del pensamiento tiene una esencia dualista y su raíz es dual, que era lo que decíamos antes, mide todo lindo, feo, blanco, negro. Mide, es el pensamiento que mide, y al medir mide en términos duales. Por lo tanto, vive todo el tiempo, vamos a decir, polarizándose en ese diálogo interno permanente y eso es lo que genera finalmente el sufrimiento, que sería el oleaje en el lago que hablábamos antes, ¿ok? Entonces, como todo está turbio, no podemos aprender de otra manera que no sea a través del sufrimiento, ¿ok? Lo que estamos hablando está más allá, esa nueva forma de aprender, es aprender a poner, entre comillas, como en estado de quietud, a pacificar nuestro diálogo interno a medida que nos observamos. ¿Por qué? Porque, no, como dijimos, no debemos justificar y en el siguiente nivel no debemos condenar, ¿ok? Entonces, sin justificar y sin condenar, porque si no nos condenamos a nosotros mismos. No, porque sí, bueno, yo me equivoqué, yo bardeé, yo cometí el error. Eso también está mal. Es un nivel más evolucionado porque tiene menos ego, porque ya te estás haciendo cargo, no estás poniendo todo afuera. Generalmente ponemos todo afuera. La culpa la tienen los demás, la culpa la tiene el gobierno. Y bueno, Gandhi era bien claro cuando decía hacer el cambio que querés ver en el mundo, ¿no? Por supuesto. Entonces, es eso. O sea, Y nosotros tenemos que cambiar. Decime más. Marcelo, y yo siento que también va por el lado, adentro de nosotros está quien juega y quien me enseña a jugar, Ah, bueno, ahí ¿verdad? vamos, es que es eso, ahí Ajá. vamos, todavía no llegamos. Espectacular, por supuesto que sí. O Sí, sea, ¿quién te enseña? En la primera etapa es el observador, que le puede llamar el yo superior, el yo discípulo, como quieras llamar, en la primera etapa. Después que viene, durante el discípulo primario, la conexión con el alma es muy breve. El antakarana no está formado. Hay un antakarana que es un puente que une la personalidad con el alma. Bueno, ¿cómo se forma ese antakarana? Ese es el trabajo del discípulo primario. ¿De qué se trata eso? Es muy esporádico y pocas veces lográs escuchar el susurro del alma. Muy pocas veces. No permanecemos en ese estadio y vivimos permanentemente en la personalidad, en el ego, obviamente, ¿entendés? Y no entendemos qué es las directivas que nos va dando el alma, que es un poco lo que estabas diciendo vos recién. O sea, Marcelo, que nos guía en el disculpa, sendero. Sí, di- decime, disculpa ahí en este punto. dale. En el susurro del alma es la frecuencia donde existen las sincronías, donde yo No, detecto las sincronías. por supuesto que sí, ya entramos con el tema de la sincronicidad. Entonces, bueno, por supuesto que sí, querido Max. Pero para eso tenemos que haber forjado la antacarana, porque si no, no las vas a detectar. No te vas a dar cuenta cómo funciona la sincronicidad. O sea, y cómo la inteligencia de la naturaleza organiza, entre comillas, organiza, o que hay cada una de esas cosas para cada ser. Entonces, cada ser, a través de la sincronicidad, que es el lenguaje de la inteligencia de la naturaleza y el lenguaje de los grandes maestros, el lenguaje de la jerarquía espiritual planetaria, ¿okay? La cual, a través de ese lenguaje, se comunican con nosotros. Pero para eso, previamente, tiene que haber una conexión, un puente entre la personalidad y el alma. Si no, esa conexión que vos decís, eso no sucede. Ahora, ¿cómo creamos ese puente? Ahí está la clave. Segunda clave del despertar de la conciencia. La primera decíamos que la autoobservación volcada a lo que pensás en una primera instancia, aprender a observarnos en el pensamiento, después aprender a observar nuestras emociones, que son consecuencia de lo que pensamos, ¿ok? Y después lo que decimos, que sería el mecanismo de presión que desarrollamos, que ahí estaría algo muy interesante para compartir en el futuro, que es el poder de la palabra. ¿Okay? Que ya está en otra frecuencia más, y los niveles de la palabra, como una palabra, la primera palabra, la vulgar, que sería la palabra que descongestiona una realidad interior, la palabra que ya expresa, que está en un nivel más alto, esa realidad, y después finalmente la palabra que sintoniza al que escucha en la frecuencia del que la expresa. ¿Okay? De ahí viene la palabra mántrica y otros niveles más altos. Entonces, el mecanismo de expresión es muy importante y ahí está el decir y el aprender a poder expresar esa realidad de la manera más exacta y más perfecta que cada uno pueda generar de sí mismo. Pero para eso, para esto, hay que generar toda una conectividad y todo un alineamiento entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo y finalmente entre lo que hago.
Bien, segunda clave, decíamos, del despertar de la conciencia, conciencia de propósito. La primera, conciencia de autoobservación. La segunda, conciencia de propósito. ¿Qué significa eso? Tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. A la mente hay que encargarle la tarea que defina lo que quiere, ¿ok? Y esto es muy importante. Y ese sueño es decir, bueno, tengo un propósito claro, sea el que sea, tanto espiritual, material, como lo que quieras. En una primera instancia va a ser solo material. Bueno, quiero una casa. Bueno, ¿cómo la querés? Para dar un ejemplo. ¿Cómo la querés? Y bueno, la quiero con 4 habitaciones, la quiero con muchas ventanas, la quiero pintada de color blanco, la quiero... Bueno, como hay que encargarle la tarea a la mente de cómo querés esa casa, qué va a tener adentro. O sea, ese trabajo que hay que hacer internamente, que es la visualización famosa, que se habla mucho acerca de esto, pero bueno, está asociado con otra realidad que vamos a llamarlo futuribles. ¿Qué son futuribles? Futuros posibles. Que es tirar líneas de tiempo, o sea, posibilidades en relación a cada una de las decisiones que vamos a ir tomando a medida que avanzamos en el sendero. Porque cada decisión te va llevando a cierto lugar. Y ahí entran las sincronicidades que vos decís. ¿Quién te guía en las decisiones? Las sincronicidades. ¿Que quién es? ¿Quién es cuál es el origen de esta sincronicidad, que es maravilloso? Es lo que comentábamos como la inteligencia de la naturaleza. Hay muchos nombres como le podemos decir, el logo planetario, bueno, pero me gusta decirle la inteligencia de la naturaleza, que es lo que más generalmente podemos llegar a atrapar y comprender. Bien, seguimos con el sendero. Entonces decimos discípulo primario, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que atraviesa el discípulo primario para poder pasar al segundo nivel, que sería el discípulo de la luz? Bueno, primero que nada, entender que tiene que tener un propósito claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Segunda clave de la enseñanza. Tercer clave de la enseñanza, conciencia del amor. ¿Ok? Conciencia del amor. Y ojo con esto, porque acá es donde como dicen los chicos, mis alumnos, se pudre todo acá, ¿no? Entonces, en el sentido de que generalmente uno cree que amar es sentir, y acá es donde viene todo un trabajo interno súper profundo, que es el cuerpo emocional, que es la gran dificultad de la humanidad, ¿ok? Fíjate que todo sucede en términos emocionales. Yo hice una investigación muy profunda acerca de esto, y cómo la posesión, los celos y la posesión, que es la raíz de ese tremendo árbol, generan procesos devastadores en la conciencia. Fíjate que todo es por posesión. El estado de la humanidad actual es por eso, por el nivel de posesión que tiene seguro en relación a todo, en relación a posesión, guerras, posesión de territorio, posesión de petróleo, posesión de minerales, posesión de elementos arqueológicos, posesión de lo que quieras, fíjate, posesión de poder. La política, lamentablemente, enfocada no en cómo corresponde, la economía, ¿okay? También totalmente desfigurada, como decimos siempre, Es por encima. el elemento fuego en desequilibrio, lo Exacto. que trae es la lucha de fuerzas, fuerza, Exactamente. fuerza, la fuerza nos hace anhelar un poder, pero ese poder en desequilibrio, y todo eso deriva en los apegos. Exacto. Por eso hablamos que amar es lo que hace el centro cardíaco, no el plexo. Sin embargo, decimos querer, ¿no? Entonces vos podés querer a tu pareja, pero, y pido perdón por lo que voy a decir, porque yo sé que va en contra de todo, como pasa siempre, vos me entendés, Max, pero generalmente queremos. ¿Por qué? Porque si sos celoso, si tenés celos por tu pareja, ya está, no hablemos más. O sea, ahí no hay amor incondicional. Amor incondicional es sin condiciones. Y si vamos al nivel de lo crístico, todavía más. Entonces esos paradigmas hay que también romperlos. Ahí es donde empieza el discípulo primario a darse cuenta de todo este proceso, de que amar no es querer, que lo que en realidad habitualmente hacemos es querer. Y está mal utilizado el término amar por una confusión que genera el mismo sistema Totalmente de lo acuerdo. genera. La, la, Entonces, bueno, para mí, decime, por favor. en mi sentir, el amor no es un sentimiento, el amor es una conciencia, se llama la conciencia Es, de unidad. por eso se llama la tercera clave conciencia del amor. Mm. El propósito del amor es la unidad, ¿ok? O sea, el amor tiene un propósito, sí, la unidad. Fíjate que vivimos divididos permanentemente. Y lo que tenemos que, principalmente nuestro ego, nuestra personalidad, vamos a decir que está formado por yoes, ¿no? Son aspectos o roles, como los quieras llamar,
Y tenés el yo hijo, el yo marido, no sé, el yo trabajo, el yo profesional, o sea, y todos esos aspectos, hay que tomar conciencia de todos esos aspectos, porque todos manejan distinta calidad y cantidad de energía, y todo eso está desbalanceado. Y eso no puede ser plataforma del alma, porque tiene que encontrar una personalidad, un ego integrado en sí mismo, que trabaje para el mismo patrón. Y ese mismo patrón, ¿cuál sería? El observador, que sería el embajador del alma en la personalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empieza a escuchar, él es el que se da cuenta y escucha el susurro y empieza a tener atenta observación para poder empezar a guiarse y poder luego detectar cada una de las señales a través de la sincronicidad que va mandando la vida. ¿Ok? Para que sigas el sendero de la iluminación, el sendero de la luz, el sendero del despertar, el sendero de darte cuenta de que nosotros venimos de lo invisible a lo visible, no al revés. Entonces, es decir, es volver a reencontrarte, no es un reencuentro, ¿no? Con nuestro propio ser. Y ahí empieza el proceso. ¿Qué pasa en el discípulo primario? Empieza a darse cuenta de eso, pero empieza a tener una traba muy grande. ¿Cuál es? Que no se puede autoobservar permanentemente las 24 horas. Ahí está el despelote. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Como él no se puede, es intermitadamente como el discípulo primado y queda preso de la famosa inercia del discípulo. ¿Qué es la inercia del discípulo? Es quedar permanentemente y liberarse, porque bueno, es como ir al laburo y cuando volvés al trabajo, querés soltar. ¿Entendés? Después. Entonces, no, yo quiero soltar, quiero descansar, estuve trabajando 8 horas, hagas lo que hagas, no interesa, o lo que sea de la cantidad de tiempo que trabajes. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué pasó? No te observaste todo el día, o sea, no hubo alma. ¿Okay? Y eso es lo que pasa permanentemente a toda la humanidad. No hay conexión con el alma porque no estamos 24 horas en atenta observación conectados con el alma. Bueno, el siguiente nivel se Presencia. llama en presencia consciente, correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como no hay conciencia del alma, porque no entendemos cómo se conforma y qué va en la realidad de la vida del alma. ¿Por qué? Porque el alma está formada por síntesis, por extractos, por ideas, no por pensamientos. Un ejemplo. Por ejemplo, el filamento de la lamparita, vos mirás de las lamparitas viejas, vos mirás el filamento de la lamparita y eso sería la idea. La luz que rodea toda la habitación sería el mundo del pensamiento. Por lo tanto, es la síntesis, el extracto, por eso el alma está formado en síntesis, en extractos, en ideas, en muralillas, para poderlo entender un poco mejor. ¿Entendés? Por lo tanto, es así como transmigra el alma con esa conciencia. Entonces, acceder a nuestra mente abstracta es acceder a esa realidad. O sea, nuestro mecanismo del razonar, cómo funciona en el razonamiento las asociaciones de ideas. Fíjate eso, Max. ¿Entendés? ¿Por qué asocio esta idea con esta idea y no asocio con otra cosa? Eso es todo lo que traemos, que denominamos memoria del alma, que es absolutamente sintética. No, por eso digo, no trabaja en patrones del mundo del pensamiento, trabaja en otro estadio, que es la mente abstracta. ¿Okay? Esto es muy importante discernir. Entonces, cuando vos te empezás a conectar con el alma, empiezan a suceder cosas. ¿Tá? Empiezas a tener experiencias especiales, suceden sucesos, no interesan ahora, no nos vamos a meter ahí porque si no, quiero seguir evolucionando para llegar al sendero del iniciado. Fíjate que estamos en el sendero del discipulado. ¿Okay? Sí. Recién en el discípulo en la luz, ya que hablamos del discípulo en la luz, ya el alma está conectada permanentemente con la personalidad, ya la antacarana, el puente, fue forjado por el observador, por el yo discípulo, como lo quieras llamar, y ya empieza a haber otra actitud dentro de uno mismo y ya empezás a respetar a tu propia alma, a tu propio maestro interior. El tema es que el ego no respeta al alma, a nuestro maestro interior. ¿Por qué? Porque no hay discipulado. Por eso hablo del discipulado de la vida. ¿Ok? El discípulo de la vida, que es ser discípulo de quién? De sí mismo, de tu propio maestro interno. Pero tenés que descubrirlo y tenés que entender lo que es ser un discípulo. Representa un estado de modestia, porque ni hablar humildad, porque humildad sería lo más profundo de todo, pero es algo que no podemos cultivar, como bien decía Krishnamurti. Entonces la humildad no podemos cultivar, pero sí podemos cultivar modestia para acercarnos mínimamente a ese estado de profunda humildad que ya empieza a rayar en una incipiente santidad, no santurronería. Estoy hablando de santidad, ¿ok? Estoy hablando del sendero de la santidad, es el sendero iniciático, no es otra cosa. Y es Ah, pero un camino, hermano, es un camino que se ve marcado por las pruebas.
Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿cuáles serían las pruebas del discípulo en la luz? ¿No? Que ya está conectado permanentemente con el alma, porque el alma está emitiendo permanentemente su sabiduría y ya la personalidad lo puede recibir, o sea, el discípulo, vamos a hablar de maestro y discípulo ahora, internamente hablando, entonces el maestro empieza a emitir y el discípulo empieza a darse cuenta de que a medida que obedece y comprende las verdades que el alma le sugiere, la vida cambia, la vida se transforma y empieza a suceder la magia de la vida. Ahí empiezan las pruebas. Cuando la magia se acerca y empezás a detectar la magia, te das cuenta lo increíble que es, y lo mágica que es la vida, y lo maravillosa, y lo sagrada, y lo trascendente, y cómo te empieza a modificar tu realidad. ¿Qué pasa con el discípulo? El discípulo empieza a crecer. Entonces ahí, una vez que el discípulo entra en ese estadio de luz y empiezan a aparecer las pruebas del discípulo, que son infinitas, ok, ya vamos a hablar bien dentro del camino iniciático, cuáles son las pruebas, por ejemplo, de la primera iniciación, que ya nos estamos acercando, porque una vez que el discipulado en la luz se sostiene, vamos a decir que el discípulo tiene que verse aceptado por tu propio maestro interno. Y ahí viene el discípulo aceptado, que es el tercer nivel. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que aceptar, vamos a decir, el discípulo, que es el ego, que es la personalidad, que es el yo, que ya tiene que estar en un estado de docilidad profunda, no de rebeldía, y no tengo ganas, quiero hacer lo que quiero soltar, no sé, quiero tomar una birra con los amigos, una cerveza con los amigos, todo eso queda totalmente, casi prácticamente ridículo para el discípulo en la luz. ¿Y eso qué significa? ¿No integrarlo? No, ya lo integraste antes. Cuando eras aspirante lo hiciste. A medida que avanzaste te diste cuenta y por ahí, no sé, hiciste las mil y una, te fumaste un porro, no sé, y cualquier cosa que hiciste. ¿Estaba mal? No, estaba bien, en ese momento estaba bien. Pero para quien está, o sea, buscando la iluminación de manera consciente y real y honestamente, ya no podés jugar con esas cosas. ¿Por qué? Porque la conciencia suplanta por lejos a cualquier droga, a cualquier cosa. ¿Entendés? Porque es en ese despertar donde la magia está por encima de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pero esa magia aparece, ¿por qué? Porque lograste forjar ese profundo antacarana entre la personalidad y tu propia alma. Ese puente ya se construyó. Entonces la luz del alma, por eso se llama discipulado en la luz del alma empieza a bañar a la personalidad. Y la personalidad se empieza a tornar dócil a las, vamos a decir, sugerencias del alma, las sugerencias de su propio maestro, de tu propio maestro, que es tu alma. ¿Okay? Bien, seguimos. Después hablábamos del discípulo aceptado, que es el tercer nivel. Entonces vamos a explicarlo: neófito, aspirante, discípulo primario, discípulo en la luz, discípulo aceptado, que es a donde vamos ahora. Recién ahí, mi querido Max, empieza el sendero de la iniciación. Se considera que cuando, vamos a decir, el discípulo acepta a su maestro interno y el maestro reconoce que el discípulo está apto, se transforma en un discípulo aceptado. Y es ahí donde empieza a prepararse en el discipulado aceptado para la primera iniciación en los misterios, y arrancaría como otra avenida. Son como dos avenidas, ¿no? La cual sigue funcionando esta avenida, o sea, la avenida del discipulado, pero ingresa, vamos a decir que viene acá y viene funcionando recién ahí, y ingresa la avenida del proceso iniciático. Okay, en donde entra el proceso iniciático. ¿Qué sería el proceso iniciático? ¿Qué sería la primera iniciación? Bueno, vamos a verlos en 3 niveles diferentes de conciencia. Atención, porque ahora sí entramos dentro de la propuesta que había para el día de hoy, que era el sendero de la iniciación. Vamos a verlo en términos de libertades, en términos de magia y en términos crísticos, vamos a decirlo así, para poder entender los conceptos que están muy bien marcados en el proceso crístico, el proceso iniciático. Entonces vamos a verlo de esa manera. En términos de libertades, la primera iniciación, ¿a qué se referiría? A una libertad física. ¿Okay? A todo nivel. En términos de magia, ¿en relación a qué? A la magia sexual, a la transmutación, a la sublimación de la energía sexual en un nivel superior. Y acá tenemos días para hablar, pero no nos vamos a meter ahí por ahora. Pero este es el punto. Vamos a hacer un salpicrí para poder tener una generalidad de todo. Si quieren, después vamos iniciación por iniciación y proceso por proceso, planteando pruebas y cosas que van sucediendo, pero para hacer
para poder hablar de todo vamos a hacerlo un poco más sintético. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En términos de magia decíamos magia sexual, en términos de libertad es libertad física, y en términos crísticos, el nacimiento, o sea, la Navidad, de una célula crística en el corazón de cada ser humano. Y acá voy a hacer una salvedad, que esto es algo muy, muy trascendente, que es la palabra Jesucristo, ¿ok? Jesús y el Cristo, en mi manera de observar, no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. El Cristo es una entidad, para mí, en lo personal, del quinto reino de la naturaleza. Tendremos mineral, vegetal, animal, humano. ¿Termina ahí la evolución? No. Entonces, ¿qué hace el Cristo? El Cristo ingresa, tienen en el bautismo, que es la segunda iniciación, ya vamos a llegar, ingresa dentro del cuerpo de Jesús. Se llama adumbramiento, eso con D, adumbramiento. Ese adumbramiento es cuando penetra esta entidad que viene del futuro, porque pertenece al quinto reino de la naturaleza, para hacer evolucionar el cuarto. Y voy a hacer una analogía, va a parecer un poco ridícula, pero es muy clara. Lo mismo que si, vamos a decir, un humano eligiera el perro más perfecto que pueda existir. Los animales domésticos se consideran como los más evolucionados porque pueden convivir con el reino humano, y se metiera dentro de un perro para hacer evolucionar a la raza de perros más evolucionada que existe y al perro más evolucionado que existe, que en ese momento era el Maestro Jesús. ¿Okay? Entonces entra el Cristo dentro del humano más evolucionado, de ese humano que se preparó vidas y vidas y vidas a través, por ejemplo, de los esenios, incluso en la Atlántida, para poder llegar a ese momento prístino en donde sea seleccionado por la jerarquía espiritual, por el futuro de la humanidad, por el quinto reino de la naturaleza, que podría llamarle espiritual, angélico, etérico, como vos quieras. ¿Ok? Entonces, esa entidad que penetra, que es visualizada después en la segunda iniciación, que ahora vamos a hablar, en el bautismo, como si fuera la famosa paloma, en el momento en que Juan el Bautista lo está bautizando y se pone arriba de la cabeza de Jesús, sería el equivalente a la paloma, al Espíritu Santo, como bien lo llama, como bien se llama en el catolicismo. O sea, pero esa paloma, ¿qué representaría en realidad al Cristo? A esta entidad inimaginable que produce algo tremendo junto con el Maestro Jesús, que es esa famosa etapa de la crucifixión, en cuando se logra el gran prodigio de la historia humana, luego por supuesto que lo ha hecho el Buda en primera instancia como Bodhisattva, 500 años antes, que fue el primer iluminado, en lograr algo que es, pero majestuoso, que es que el Cristo y Jesús, que se unieron en ese momento que vamos a llamarle la crucifixión, se separa a través de un concepto que vamos a explicar después que se llama resonancia mórfica. A través de la resonancia mórfica, o masa crítica mal llamada, se separa y se introduce en una célula crística en el corazón de todos los seres humanos y de los que van a nacer en el momento futuro. Gracias al prodigio que se logró de la fusión de una entidad, el Cristo, del quinto reino de la naturaleza, con un ser humano, Jesús, del cuarto reino de la naturaleza. Podemos decir que uno de los más evolucionados. Entonces, bueno, entender este concepto es muy importante para poder entender lo que vamos a hablar del proceso iniciático. Por eso lo explico crísticamente, en donde se va a entender generalmente un poco mejor. Bueno, libertad física ya hablamos en términos de libertades, o sea, primera iniciación, sería una libertad física en todos los aspectos. O sea, si, vamos a decir, nos compenetramos y nos metemos en lo que sería la escuela de misterios del antiguo Egipto, en donde la escuela de Isis era la principal, vamos a decir, la que determinaba en Heliópolis hacia dónde se dirigía la sabiduría del mundo. ¿Okay? Bueno, hay mucho acerca de este tema, lo hablaremos después en otro momento también, pero ahí ya se veía el itinerario al cual se construiría en el futuro lo que nosotros vamos a llamar esa magia sexual. ¿Okay? Que es la sublimación de la energía sexual a un nivel superior. Entonces la energía sexual se utiliza para iluminarse, para lograr
otra realidad internamente, en donde la sexualidad no es la sexualidad humana tal cual la conocemos, en absoluto, cambia absolutamente todo. Hay un montón de trabajo interno que se tiene que crear para poder lograr, poder sublimar esa energía sexual y que sea, kundalínicamente hablando, ¿ok? Que sea esta energía la que vaya despertando cada uno de los chakras, ¿no? O sea, esta es, el Kundalini duerme en la base de la columna vertebral y despertar eso implica todo un trabajo interno muy importante que es el que estamos hablando de autoobservación en una primera instancia, porque si no, toma control, vamos a decir, la sexualidad ordinaria, el que da el preso del deseo, el no entender que hay una contraparte superior a todo eso y decimos, bueno, pero ¿qué quieres inventar? ¿Una nueva sexualidad? No, eso ya está inventado hace rato. Y te estoy hablando de Egipto más de 5.000 años hacia atrás y de la Atlántida incluso, si querés, 12.500 años. O sea, hay un montón de información sobre todo esto que es parte también, ¿por qué? Porque en la escuela de misterio había dos columnas, una era la sexualidad y la otra la columna del dinero. Y acá está la prueba, la primera gran prueba que atraviesa el discípulo, ¿ok? Y el que se está por iniciar. Porque el maestro me decía siempre, mira, Marcelito, ¿querés saber en qué nivel de evolución está una persona? Textuales palabras, Max, ¿eh? Y digo, mira, observa qué opina de la sexualidad y cómo maneja el dinero. Y te vas a dar cuenta de verdad si es un iniciado o no lo es. Simplemente. Hacer un par de preguntas a nivel sexual y hacer un par de preguntas a nivel... Y fíjate, observar cómo maneja el dinero, si es generoso, si no lo es, si es tacaño, no lo es. ¿Ok? Si también en la otra... ¿Por qué? Porque ambas energías son una misma cosa. Las dos se utilizan para crear. Por supuesto que es superior la energía sexual, porque crea vida, sentido común. Pero la otra también se utiliza para crear, por eso lo que pasa en el planeta. Porque es otra energía que se pone en disposición y podés manipular la realidad moviendo ese voltaje, moviendo esa energía. Pero, o sea, como se utiliza para cualquiera de los dos lados, puede ser para la oscuridad, como siempre decíamos, ¿no? O sea, vos fíjate que un mago negro puede llegar hasta segunda iniciación en los misterios, porque todavía el discípulo el iniciado se puede desviar. Vamos a hablar después de eso, cuando sea el momento. Pero fíjate que el iniciado de primer grado tiene que empezar a entender que hay otra sexualidad. ¿tá? Y en el futuro va a existir, en un futuro no muy lejano, una iniciación masiva de la humanidad, de la misma manera como hay una iniciación individual. Hoy, una iniciación grupal, que ya no es más individual. Se trabaja individualmente, pero trabaja en términos grupales. ¿Ok? Ya no es, vamos a decir que ya se ha decidido ya hace unos cuantos años, más de 50 años, donde se ha decidido de que ya el trabajo interno profundo de todos los que empiezan a transitar el sendero del discipulado, tienen que empezar a comprender de que la sexualidad es un elemento fundamental de transmutación que además de dar placer y lo más importante, generar la procreación de la especie, tiene otra utilización, que es trabajar, utilizar esa energía para poder despertar a una realidad superior. Seguimos. Nacimiento en la célula crística, lo expliqué antes. Así que vamos con la segunda iniciación para avanzar un poco más rápido. Segunda iniciación que sería libertad emocional. Y acá es donde está anclada la humanidad. Es como que la primera iniciación la tiene toda la humanidad, porque la célula crística entra a todos, pero hay una gran dificultad en no todos está despierta. Por lo tanto, la primera iniciación la tiene toda la humanidad, gracias al trabajo de todos los grandes iniciados de la historia, no solamente de Jesús, pero vamos a decir que en Jesús se terminó de consumar a través de la condición del amor y la sabiduría, que tenía eso en relación al segundo rayo, en términos solar, en donde el amor y la sabiduría marca un itinerario clarísimo, que es lo que trae el maestro, y en donde podemos entender que la gran dificultad de la humanidad es el cuerpo emocional, que es el no control del cuerpo emocional. Hay una imagen maravillosa de Platón que explica muy bien, que es el famoso carruaje, ¿no? Que es, bueno, los caballos, que representan el cuerpo emocional, el cochero, que representa el cuerpo mental, el pasajero, que está dentro del carruaje, el cuerpo del alma, y el carruaje completo, el cuerpo físico. Entonces tenés cuerpo físico, el carruaje completo, cuerpo emocional, los caballos, cuerpo mental, el cochero, y el pasajero, cuerpo del alma. ¿Qué es lo que sucede generalmente? ¿Okay? Los caballos
se desbocan, o sea, las emociones se desbocan. Y la mente no controla las emociones. Ahí te agarra un ataque de ira, ¿ok? Por ejemplo. O te enojaste, trataste mal a tu señora, trataste mal a tu esposo, te peleaste con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con lo que sea, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional no está siendo controlado por el cochero, no tienen las riendas del cuerpo emocional, ¿ok? No hay conciencia emocional, que es todo un tema también para trabajar, se llama anatomía interna, en donde uno tiene que empezar a ver y descubrir esos 7 niveles que podemos encontrar dentro del cuerpo emocional y empezar a trabajar en profundidad, porque esta es la dificultad de la humanidad, el cuerpo emocional humano. ¿Ok? Entonces, por eso la segunda iniciación es la iniciación más compleja y más difícil para llevar a cabo, en la cual se insume la mayor cantidad de vidas. Se lleva la mayor cantidad de vidas puestas. Porque, por ejemplo, porque no puedes superar los celos y la posesión, las envidias, los despechismos, las venganzas. O sea, todo lo que tenga que ver con ese árbol que tiene como raíz la posesión, esto es la última puerta, principalmente los celos y la posesión, la última puerta de la segunda iniciación, querido Max. O sea, quien atraviese eso y pueda estar realmente, no, pero yo no soy celoso. Pará. No te compro eso bajo ningún concepto. Discúlpame, pero no te conoces en absoluto. El que dice que no es celoso es el más celoso de todos, porque no se permite autoobservar su propia dificultad emocional. Primero que no se conoce emocionalmente. No, yo sé lo que es los celos, viste que el ego se dispara con la justificación o con la condenación. Y bueno, quedas preso de esa realidad, pero es la última puerta de la segunda iniciación. Hasta ahí el iniciado se puede desviar y utilizar la enseñanza para su propio beneficio, en vez de servir a la humanidad. ¿Okay? O sea, la primera y la segunda iniciación no son considerados por los grandes maestros de sabiduría o por la jerarquía espiritual planetaria, como la quiera llamar, no son consideradas como importantes para ellos. La verdadera es la tercera iniciación. Decíamos en términos de magia, que es en términos de libertad. Sí, decime, perdón. Porque como a mi forma de ver, a mi ¿Sí? percepción, la primera etapa es que nosotros aprendamos a, a no vivir en las puntas del péndulo. Es que la humanidad Exacto. siempre ha vivido en las La puntas del dualidad. péndulo. Claro, Exacto. permanente. Hasta que no encontramos el número 3, que sería la salida del 2, okay, que es esto que te decía, esta frase de Tagore maravillosa que decía el maestro, que el río golpea en sus orillas, es la mente golpeando en ese péndulo, haciendo ese péndulo, esa polaridad para descubrir su salida eterna hacia el mar. La salida eterna hacia el mar es el número 3. Acordate que el 3, mira, es un cero abierto. O sea, es el origen expresado en la humanidad. Entonces ahí empieza otra realidad también, la cual tenemos que entender porque el 3 conecta con el cero, conecta con el origen, que es la salida eterna hacia el mar, o sea, la salida eterna hacia el alma y finalmente al corazón del alma, que es la monada, o sea, la chispa de espíritu que está dentro nuestro. Bien, seguimos. Entonces, segunda iniciación estábamos. Bien, entonces en términos de libertades, veníamos, libertad emocional. En términos mágicos, magia de redención. O sea, la magia sexual se transforma en la magia de redención, en donde el mecanismo del perdón se torna, pero súper importante, porque tendrás que perdonarte todo lo que hiciste mal. ¿Ok? Entonces es eso, no es perdonar a los demás. Acá hay una clave muy importante. Acá quiero explicar algo, querido Max, que nos considero muy importante para todos, que yo le llamo la pirámide del amor y la sabiduría, que son 12 valores que se gestan, con los cuales podemos interpretar bien el sendero, que esto pertenece en lo personal a la escuela de Isis, a la escuela del misterio de Isis. Lo vamos a explicar rápidamente porque son valores nada más. Entonces tenés en el primer triángulo de esa pirámide de 4 caras, tenés respeto, confianza y agradecimiento, que el agradecimiento está formado por el reconocer, valorar y agradecer. Fíjate que el reconocer es mental, el valorar es emocional y el agradecer ya empieza a conectar con el centro cardíaco y está relacionado con la realidad de la vida del alma. Entonces el agradecimiento es algo súper importante, pero primero tenés que tener respeto, fíjate que es el primer valor, respeto. El segundo es confiar, que es confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese respeto? Respetarnos a nosotros mismos para poder después respetar a los demás, para si no lo merecemos ser respetados. Fíjate la triple condición de cada uno de los valores. La confianza, exactamente lo mismo, confiar en vos mismo para poder confiar en los demás.
para finalmente, si nos lo merecemos, ser confiables. ¿Eh? Lo mismo pasa con el reconocimiento, reconocerte a vos mismo, saber tomar tu lugar, para poder reconocer el lugar de los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, ser reconocido. En el segundo valor, que es valorar, ¿okay? Que es valorarte a vos mismo, valorar a los demás, y ya es más emocional. Fíjate la diferencia entre el reconocer, que es más mental, la mente reconociendo al otro. Acá es el valor reconociéndote vos, la mente reconociéndote a vos mismo para poder reconocer a los demás, para finalmente, si nos lo merecemos, ser reconocido. En este caso, después del reconocimiento viene la valoración, después de la valoración viene el agradecimiento, y vamos a pasar a la segunda cara, así rápidamente, que sería orden, adaptación y paciencia. Fíjate eso. O sea, el orden interno, no New Order, quiero que quede claro, ¿ok? Es el orden interno real de las cosas, aprender a poner las prioridades sería ese orden interno. ¿Cuál es la verdadera prioridad? Una prioridad que se sujete a la realidad, a la lógica del alma. Después, entonces adaptación, aprender a adaptarte en la vida, ¿ok? Y bueno, si aprendes a adaptarte en la vida, las cosas van a cambiar rápidamente, pero primero adaptarte a vos mismo para después adaptarte a los demás para finalmente ser adaptado, vamos a decir, entre comillas. Y finalmente paciencia, fíjate, la ciencia de la paz, ¿no? Aprender a esperar, aprender a ser paciente ante cada circunstancia de la realidad. Segunda cara de la pirámide del amor y la sabiduría. Tercer cara del amor y de la sabiduría, atención, porque se va poniendo cada vez más fuerte, que es verdad, aceptación y libertad. La verdad os hará libres, correcto, pero tenemos que aceptar la verdad. Bueno, acá hay un tema maravilloso, querido Max, que es muy fuerte porque es la intolerancia a la verdad. Ahí empieza la historia. Somos intolerantes a la verdad, pero ¿quién es el intolerante? El ego, que no puede aceptar la verdad. Por eso no hay aceptación consciente de las verdades, porque si te dicen verdades, las rechazas automáticamente. Bueno, ahí es donde empieza la historia. El ego vive precisamente de las estructuras creadas y para la verdad hay que derribarlas precisamente. Es muy bien, maravilloso. Tenés que el The Wall de Pink Floyd, ¿te acordás? O sea, tenés que voltear esa pared, que son esas estructuras a las cuales te referís, que son ¿qué? Los paradigmas. ¿Los paradigmas qué son? Sistemas de creencias que tenemos, producto de la sociedad, el medio ambiente, la familia, bueno, el entorno que nos rodea y que cargamos con eso, y ni hablar del sistema, ¿no? Los medios masivos de comunicación y todo el bombardeo educacional principalmente, lamentable, que bueno, que vamos teniendo, que sirve en un aspecto, pero en lo interno, o sea, donde tiene que ir la humanidad, eso todavía no se expresa. Y finalmente la última cara de la pirámide, para poder hacer el salto, que sería unidad, lealtad y esperanza. Esa es la última cara de la pirámide del amor y de la sabiduría. Entonces, bueno, entender que el propósito de este amor es esa unidad y de que hay que ser leal a esa unidad para que la esperanza pueda forjarse en el corazón, y acordémonos siempre que el corazón de la esperanza es la fe, ¿no? El grano de mostaza del maestro que nos hablaba. Entonces, bueno, ahí está, vamos a decir, lo que llamamos la pirámide del amor y de la sabiduría, que son todos estos 12 valores que trabajan internamente, emocional, por eso lo toco el tema en relación a una segunda iniciación, porque es empezar a construir esa pirámide en tu propio interior, empezar a tenerlos presentes, que este es el problema, porque vos decís autoobservación, tengo que observarme, bueno, perfecto, pero ¿te vas a acordar? Ese es el problema. Entonces tenés que generar, ¿qué? Lo que vamos a llamar una actitud profunda de memorizar, que tenés memorizar en términos concretos, de mente concreta, ¿ok? De que tenés que autoobservarte, porque si no, no te vas a acordar. Entonces, vas a poder lograr, a medida que memorizas, lo que vamos a llamar la suficiencia del recuerdo. Cuando el recuerdo se torna suficiente, lográs instalar el hábito, famosos hábitos, ¿no? Y entonces ese hábito instaurado hace que te estés observando permanentemente en lo que pensás, después trabajarás en lo que sentís, en lo que decís, finalmente para poder expresar tu realidad interior, y finalmente lo que haces, que es la toma de decisiones en la vida, ajustadas a esta sincronicidad que hablaba, ¿ok? Bien, seguimos. Entonces, segunda iniciación en los misterios es atravesar y lograr una libertad emocional. Por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Las aguas representan el cuerpo emocional. ¿Por qué no se hunden las aguas? Hay una película maravillosa
que se llama La historia sin fin, que la vimos desde cuando éramos chicos, no sé, por ahí si la viste, en donde está el famoso caballo Artax, que recuerdan que representa las emociones, que se hunde en el pantano de la tristeza, atención, ¿no? Y cómo el alter ego de Sebastián, ¿ok? Logra, intenta ayudar a su propia emoción y finalmente perece y se hunde en el pantano de la tristeza. ¿Cuál es la enseñanza de no hundirte en el pantano de la tristeza? Que es el pantano emocional de la depresión, del bajón, de la tristeza en sí misma. ¿De qué manera? Siendo consciente que no debemos permitir esa actitud. Es el famoso no pasarás, ¿ok? De Gandalf en el puente, o sea, cuando está el nigromante gigante que lo enfrenta y Gandalf, que era una cosita chiquitita así, le dice no pasarás y el nigromante no puede pasar. Y ahí es donde Gandalf el gris se transforma en Gandalf el blanco. Sí, Marcelo, dime. en este momento es donde se nos dice en las leyes universales que los extremos se tocan en las puntas, porque exactamente lo mismo pasa con la parte de la depresión, de la tristeza, que con la parte de las ansias, no, yo ya quiero, ya quiero conectarme, quiero, no, cuando yo, en cualquiera de los dos extremos del péndulo, yo debo de bajar al centro, porque es ahí en el centro donde está la presencia. ¿Dónde está la salida? Exactamente. Fíjate que hay una máxima maravillosa también relacionada al tema de la dualidad y del péndulo, que es que descubrir que en ambos extremos hay templos. Entonces, que es aprender a pararte en cada extremo, pero en el templo del extremo, si querés, en el Santa Santorum de ese extremo. En ambos, en ambos. ¿Para qué? Para finalmente luego lograr esto que vos decís, que es encontrar el centro y poder emerger del número 2 al número 3. Salir, liberarte, que eso sería la verdadera liberación del matrix o el despertar de la conciencia, como lo quieras llamar. Pero para llegar a eso hay que hacer todo este proceso que estamos hablando. Esto no es saber del sistema y se acabó la historia. Ya está, ya estoy despierto. Todos dicen que sí, estás despierto en relación al sistema, estás despierto en relación a otras personas que todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando con el sistema. Pero eso no significa que estás despierto espiritualmente para nada. Por eso estoy aplicando todo esto para entender que hay otros niveles de evolución, más allá de lo que representa tomar conciencia del sistema, que es para mí, como vuelvo a repetir, el jardín de infantes de la enseñanza, de la gran enseñanza con mayúsculas. Bien, sigo. Entonces, segunda iniciación en términos de magia, magia de redención, que es magia de aprender a perdonarte, donde la energía sexual se utiliza para perdonarte, mira eso. ¿Ok? O sea, la sexualidad en sí misma se va a transformar como una especie de trampolín en donde vas a saltar. Solamente se utiliza como un trampolín para saltar a qué? A poder comprender esa conciencia energética, lo que representa en sí, y utilizar esa energía para poder aprender a perdonarte. Esto es segunda iniciación en los misterios. Y en términos crísticos vamos a llamarle el bautismo, ¿no? Que es el momento en que todos conocemos en el cual sucede esa magia, que lo expliqué antes, es en el momento cuando el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza y Juan el Bautista levanta su mano, impartiendo eso y generando la unidad entre el Cristo y el Maestro Jesús. Y ahí ya se llama por siempre Jesucristo, porque ya son uno en sí mismo. Y después vamos a seguir evolucionando, vamos a ir a la tercera iniciación, en donde en términos de libertades sería libertad mental, que es la libertad en sí misma de la mente. Bueno, ¿cómo sería esto para comprenderlo? Vamos a ir en términos de magia, como la magia de redención ahora, primero fue magia sexual, magia de redención, se transforma en tomar conciencia del origen del pensamiento, Vance. O sea, en dónde se origina el pensamiento. Ya lo profundo que es, ¿no? O sea, acá empieza de verdad, en términos crísticos, lo que vamos a conocer como la transfiguración de Jesús, o sea, la iluminación. La tercera iniciación es la verdadera iniciación para los grandes maestros de sabiduría. Ellos como que se dan vuelta cuando eso sucede, cuando esa iluminación se presenta y te miran y dicen, ah, muy bien, ahí tenemos una más dentro de nuestras filas de los trabajadores de la luz. Ok, recién ahí, fíjate lo que es eso, que es cuando comprendes, eso sería el nirvana del Buda, lo que estamos hablando.
para entender, que es el verdadero concepto de la iluminación, que es al comprender el origen del mundo del pensamiento, poder acceder a eso, que en una primera instancia, como bien decía Krishnamurti, es comprender el espacio que surge a través de la atenta observación buscada hacia lo que pienso entre un pensamiento y otro. Meterte en ese vacío y allí escudriñar sin condenar y sin justificar nada de lo que veo, simplemente observando lo que sucede. ¿Ok? Para hablar en otro momento. Ese vacío es el que va a dar lugar en donde se va a manifestar finalmente, porque todo se transforma en vacío, porque desaparece el diálogo interno, el mundo del pensamiento. Y ahí se manifiesta lo conocido como nirvana desde el ángulo budista o la transfiguración de Jesús desde el ángulo cristiano. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí en ese momento? Es la famosa frase del maestro que dice, haz tu voluntad, mas no la mía. ¿Quién dice eso? La personalidad. Ya está, no tiene más voluntad, ya no es más un individuo, transmuta su individualización, que fue lo que lo diferenció del reino animal, que es la individualización, porque antes el reino animal trabaja con un espíritu grupo, se individualizó y ahora tiene que volver al origen, volver a reencontrarse con su chispa, con su ser, con su luz, con su propio espíritu de vida. El espíritu de vida está inmerso en nosotros, el espíritu divino es el origen de ese espíritu de vida. Entonces, bueno, es empezar a entender este concepto en profundidad, eso es lo que conocemos vulgarmente como la mónada, en donde después se genera otro puente entre el alma, entre toda la memoria del alma que está revistiendo a la mónada, y ese puente dice que es tan finito como el hilo de una telaraña, que es lo más finito que se conoce, ¿okay? Por el nivel de sensibilidad por donde surge la luz del espíritu, que es la que finalmente, por ejemplo, sabemos que puede generar sanación, enfermedades, los milagros y todas esas cosas que suelen suceder. Es porque se logra la conexión a través del Sutratma, que es el nombre del puente que va desde la mónada al alma y desde el alma a la personalidad, al Takarana. ¿Okay? Son dos puentes que se van estableciendo a medida que vamos tomando conciencia. Ya estamos hablando de transfiguración, la transfiguración, eso se estableció, por lo tanto después la luz del espíritu y de la mónada desciende, ¿okay? Al alma y a la personalidad. Ya sos un iluminado, un transfigurado. Que Jesús cuando se transfigura en la montaña desciende y cuando bajan, obviamente todos los discípulos están dormidos. ¿Te acordás esa escena? ¿Cuál es la simbología de eso? Que solo yo desde la personalidad, que están todos apolillando, porque, okay, porque no podían soportar la intensidad de ese voltaje, que es el voltaje de la iluminación, de la conexión con el todo, de la conexión con el Creador, con el Padre Creador, el Padre Madre, como lo quieras llamar. ¿Okay? Con la fuente divina, que a mí me gusta llamarle la fuente también. Bueno, seguimos. Tercera iniciación entonces es la transfiguración y vamos a terminar en la cuarta, hay más, pero creo que con esto está bien. La cuarta iniciación, en términos de libertades, es libertad. Esa libertad, ¿en qué se transforma? En la libertad del alma. En términos mágicos, es la magia de la disolución de la conciencia del alma. ¿Cómo el alma se disuelve? ¿Sí? ¿Cómo es eso? En la crucifixión sucede exactamente eso. ¿Por qué? Porque se libera de la rueda de nacimientos y muertes. No necesita más encarnar. ¿Te das cuenta? Porque ya aprendió todo lo que debía aprender en el reino humano. Y va camino al quinto reino de la naturaleza. ¿Ok? O, eso sí elige quedarse en la tierra, hay otras cosas también, que se llama el sendero de la evolución superior, que es ir a Sirio, bueno, a otros estadios de cosas. Sí, decime. Una pregunta, en este momento esa es la diferencia entre el retorno y la reencarnación. Correcto, bien, muy bien, ya no retornás, muy bien, ya no retornás, mi querido Max. ¿Por qué? Porque ya has aprendido todo, pues ya te liberaste del cuerpo físico, primera iniciación, del cuerpo emocional, segunda iniciación, donde la mayoría de las cantidades de las
vamos a decir, de las encarnaciones suceden ahí, porque no podemos superar, fíjate la humanidad en el estado que está emocionalmente hablando y te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, lo que pasa con la guerra, la violencia, o sea, no sé, la locura que hay en el mundo es producto de la falta de control de eso, pero ¿por qué? Porque no nos observamos y al no observar lo que pensamos, no controlamos las emociones, o sea, el cochero que decíamos de la imagen de Platón no controla las emociones, pero ¿qué pasa? En un siguiente nivel evolutivo, el cochero hace lo que quiere, por no decir otra cosa, ¿entendés? Y como hace lo que quiere, porque es el ego, el cochero, que es la mente en ese caso, no se da vuelta hacia atrás a mirar y a preguntarle al alma a dónde hay que ir. Qué hermosa imagen, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tiene ego. Bueno, yo sé yo no tengo que preguntarle a nadie, mucho menos a mi alma. Que no existe, eso es una utopía o es algo ridículo, es un invento religioso. ¿Entendés? Bueno, esto es todo lo que el pensamiento natural, que es lógico que se piense, pero que ya no podemos pensar así. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta todavía, no tomamos conciencia, ¿ok? Que somos entidades espirituales que tenemos experiencias físicas, ¿ok? El cuerpo es un traje de astronauta, como decía mi papá. ¿Ok? Entonces, bueno, es ahí un poco, y el maestro, obviamente. O sea, es entender eso, ¿no? O sea, que bueno, que es impresionante, o sea, bendito sea el cuerpo, por supuesto, porque gracias a él podemos experimentar la realidad y el alma decidió encarnar por alguna razón, ¿no? Para experimentar y para aprender. Entonces, bueno, ese aprendizaje se termina, mi querido Max, en la cuarta iniciación. Entonces, el alma se disuelve y vuelve, vamos a decir, al absoluto, como lo quieras llamar, o al espíritu divino, que en realidad es eso, o sea, el espíritu de vida, ¿ok? Vuelve a alimentar al espíritu divino y después vuelve nuevamente, si lo necesita y si así lo requiere, a generar nuevas experiencias de otro orden, incluso a vivir en realidad en mundos inmateriales, vamos a decir así, los mundos avanzados inmateriales del universo. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas para indagar y para investigar. La cuarta iniciación, después hay más, pero lo terminamos ahí, que es la crucifixión. En ese momento, ¿qué sucede? Ese es el gran prodigio que les hablaba, en donde por esa decisión de padre a tu voluntad mano la vía, que se tomó en la tercera iniciación, y en la cuarta ya es el último, vamos a decir, grito del ego, en donde dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque que en realidad no hay ningún abandono, o sea, y el Padre en ese aspecto internamente hablando es el alma que se está viendo disuelta, que está volviendo al origen, y es el último grito como del ego. Entonces, bueno, es eso, por eso este es un momento muy crítico, que tiene un montón de procesos y de dificultades, pero que no vamos, y de pruebas infinitas, que no vamos a hablar ahora, pero como podemos saber, si investigamos en toda la épica crística, nos daríamos cuenta de que se trata todo eso. Bueno, entonces, cuarta iniciación representa ese momento y el prodigio, en este caso, para explicarlo crísticamente, ¿qué hizo el Cristo junto a Jesús? Que es disolverse y construir a través de la resonancia mórfica o masa crítica más llamada una nueva realidad para toda la humanidad desde hace 2000 años atrás o lo que sea. ¿Ok? Que eso es muy interesante de ver y de comprender. ¿Por qué? Porque en toda alma humana existe una célula crística que uno la puede activar o no. ¿Y quién lo activa? El proceso iniciático. Pero primero, como es lógico, tiene que haber un proceso discipular. O sea, el discípulo tiene que aparecer y nacer. ¿Okay? Y el neófito transformarse en aspirante, el aspirante en discípulo primario, repito todo, el discípulo primario en discípulo en la luz, que ya es sostener la luz del alma permanentemente en autoobservación continua, sin soltar, el discípulo primario suelta e intermite esa luz, aparece el alma pero en pocas ocasiones e intermitentemente, en el discipulado de la luz permanece permanentemente, en el discipulado aceptado es en donde, vamos a decir, que ya el yo empieza a aceptar a su maestro y ya no desobedece, no hace lo que quiere el ego, sino que lo que empieza a hacer, empieza a escuchar los designios, la directiva, vamos a decir, del maestro, de su propia alma, y entonces empieza a generar un tránsito, empieza a generar una conexión, que está en la sincronicidad que hablábamos, ¿okay? Y empieza a crecer internamente y ahí se abre la nueva avenida, que es la avenida de la iniciación, donde empieza todo esto que dijimos: primera iniciación, segunda, tercera y cuarta. Primera iniciación, términos de libertades, física en términos de magia, magia sexual, en términos crísticos, nacimiento o nacimiento de esa célula crística, se empieza a despertar la célula crística que hablábamos recién en nuestro corazón, en nuestro interior o en nuestra propia alma, en este caso sería lo mismo.
En la segunda iniciación ya es la libertad emocional, que es aprender a liberarte de las emociones, ¿ok? Que es aprender a observar tus emociones, aprender a controlar tus emociones en una primera instancia para, entre comillas, controlar, para después poder estar por encima de ellas y bueno, empezar a que se transforme en un primer cielo emocional y empezar a vivir emocionalmente en otro estado de cosas, siempre manteniendo estas claves que hablábamos del despertar de la conciencia, porque que decíamos en la primera instancia autoobservación, volcado a lo que pienso, siento, digo y hago, la segunda clave recuerden conciencia de propósito, la tercera conciencia del amor y la cuarta lo que estamos haciendo, intentando modestamente hablando, conciencia de servicio, que es lo que hace el ermitaño, ¿no? Se guarda la luz para sí mismo o la comparte con el mundo, el trabajo que tú haces, mi querido hermano, ok, en tratar de compartir esa luz y esa magia. Hermano, hermosísimo, de verdad agradecerte muchísimo. Si te parece, voy a comprometerte acá en vivo, si te parece le ponemos primera parte para dejar Pero puntos suspensivos todo, para una segunda. con todo gusto, con Muchísimas todo gracias, de verdad, después porque hay combinamos, muchos hermanos ahí comentando que les gustaría una segunda parte. con todo gusto. Hermosísimo de este proceso tan hermoso en el que estamos todos, que es la conquista de nosotros mismos, la conquista de nosotros mismos. Exacto, sí, totalmente, es eso, Ujú. es épico, es la tarea épica del ser humano de transformarse en algo sagrado, en algo trascendente, en un ser, no me gusta decir superior, sino más que nada en un ser de luz, en un ser de amor, en un ser que comparte, no en un ser que se esconde, sino un ser que dice, bueno, tengo esto para dar y lo doy y lo comparto, que es la salida de la segunda iniciación, atención, que es el compartir. ¿Ok? Acordate que es lo que te saca de los celos, la conciencia del compartir, pero la conciencia del compartir tiene una plataforma muy importante que es ¿cuál? La amistad, mi querido Max. Pero no el amiguismo, no ir a tomar un mate con los amigos o una cerveza con los amigos, eso es amiguismo, no estoy hablando de eso. Hablo de amistad de verdad, que tiene como techo, ese es el piso. Esta amistad, el amiguismo es como un subsuelo, el piso sería la verdadera amistad de corazón, vamos a decirlo así. Y el techo de la amistad, la hermandad. ¿Ok? Así que bueno, empecé a empezar a trabajar en esos niveles gradualmente y bueno, compartir esta realidad y entender de que bueno, que hay una nueva forma de vivir y que depende de nosotros hacernos cargos o no. Totalmente. Hermano, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias, A vos muchísimas también. gracias. A vos también estamos en contacto, mi querido Max. Una alegría, un Ujú. gusto. Me sentí muy cómodo con, con tu respeto maravilloso. Así que bueno, aquí estamos para seguir dando lo que tenemos de corazón. Ya, Gracias. Él te queda quiero grabado para... queda grabado, ¿no? Ah, sí, claro, Sí, claro. perfecto. Bueno, siempre a mí me gusta cerrar con esto, es una cosa loca mía, que me gusta ver la vida a través del corazón. Así Qué para mí, hermoso. debemos velar la vida a través de nuestro propio corazón, que es el purificador. Recuerden, el corazón purifica la sangre, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? El conocimiento, el intelecto, todo lo que tenemos en la mente que es conocimiento, hay que volcarlo adentro del filtro, que es el corazón, para que salga la sabiduría. Te quiero, Max. Gracias por todo. Un abrazo muy grande. Gracias, Saludos a toda tu audiencia y estamos en contacto. gracias, gracias.